Continuamos esta noche en Minuto 1, La Realidad, analizando los últimos datos de la economía, cómo debutó el dólar hoy en esta flotación que por imposición del Fondo Monetario Internacional le ha puesto el Banco Central de la República Argentina. También todo el tema judicial. Enseguida con Darío Villarroel vamos a completar más información. Pero fíjese lo que pasó en las últimas horas. El presidente Mauricio Macri, que hace estas visitas a distintos puntos o que visita comerciantes, visitó en las últimas horas una pizzería recientemente abierta. Pero fíjese cuál fue el mensaje para los dueños de la pizzería que dejó el presidente. Retrocesos. Pero no vamos a dejar de hablar de la pobreza y menos... Sí, bueno, preciosa. No lo esperábamos, de verdad. ¿Estos son los calzones? Los calzones de Acá hace poco, ¿no? Hace una semanita. Cuesta, pero le ponemos muchas ganas, de verdad. Así que hicimos... ¿No? Bueno, con todos los pronósticos, obviamente. Vamos a tener una recesión de unos meses. Sí, por eso. Pero igual nosotros apostamos. Los proveedores cuando llamás te dicen no. Bueno, el propio presidente le dice a los dueños de la pizzería que abrieron con mucha expectativa, bueno, abrieron en un momento que se viene una recesión de algunos meses, ¿no? En vez de llevarle tranquilidad o darle un aliento, el propio presidente les dijo abrieron en un mal momento. Bueno, sí. A la pizzería. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, que les vaya bien, pese a que el presidente, bueno, un poco no les tiró buena onda. Bueno, hace ya, fíjese, lo que pasó con Corina, la maestra, en Moreno, todavía no hay ninguna pista de investigación. Lamentablemente, la maestra secuestrada, torturada, a plena luz del día, pasó ya más de 2 semanas de un hecho aberrante. Todavía no se conoce ningún tipo de información sobre lo que pasó en torno a Corina. En Moreno, donde murió la vicedirectora, donde murió Rubén, el portero en esa escuela, producto de una instalación en mal estado que no había requerido en las últimas horas, se produjo esto, un incendio a una escuela que fue intencional. Otra vez un ataque a los docentes. En este caso un ataque a una escuela. Un incendio que ya oficialmente se ha dicho que fue intencional. En momentos en que otra vez volvieron las amenazas sobre Roberto Baradel y su familia. Amenazas que desde hace 2 años viene sufriendo el dirigente de SUTEBA. También sobre su nietita, menor de edad. Sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de preocupación oficial para que se investiguen esas amenazas. ¿Qué les pasa con los docentes y con la confrontación permanente y con este nivel de violencia que ahora se expresa contra los docentes? Porque, a ver, torturan y secuestran a plena luz del día a una maestra. Le escriben en la panza, ollas no. Ahora incendian en forma intencional una escuela. ¿Pero qué les está pasando realmente? Y lo peor, para las autoridades judiciales y para las autoridades de la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de pruebas fijas sobre estos hechos gravísimos. Pareciera que les están dando vía libre para que se sigan produciendo estos hechos repudiables y aberrantes. Realmente llama mucho la atención. Fíjese las pericias sobre lo que fue este incendio intencional. Se observa, está realizado por el cuartel de bomberos de Luján, se observa un sector destinado a archivo, biblioteca, gabinete de educación física y música, totalmente combustionado, de aproximadamente 35 metros cuadrados, lugar signado como primer foco.
Asimismo, se observa sobre el piso y en el pasillo de ingreso a las aulas un segundo foco ígneo inconexo al anterior, tratándose de una combustión de material plástico con restos de cartón. Se trataría de un hecho intencional, sostiene el cuartel de bomberos de Luján, que hizo estas pericias. Roberto Baradel se refería a este hecho. No tiene calificación, es un acto delictivo que lo único que tiene como objetivo es dañar a los chicos, a la comunidad y dañar a la democracia, porque una democracia sin educación pública no sería posible. Entonces, creo que primero tenemos que estar todos para repudiar semejante atrocidad. Creo que ahí hay una responsabilidad clara de las autoridades, primero de cuidarnos, segundo de cuidar a cualquier ciudadano de este país, segundo de colaborar con todos los elementos y la tecnología que tienen y la capacidad de investigación con la justicia, colaborar fundamentalmente para determinar quiénes son los energúmenos que hacen este tipo de cosas y que vayan presos, ¿no? Y habló una maestra de esta escuela incendiada en forma intencional. Llaman los de seguridad diciendo que suena la alarma y siempre ellos vienen a ver antes de que venga el directivo por si es un perro o algo por el estilo. Llaman después diciendo que sí, que estaba incendiando toda la escuela. Bueno, cuando llegamos ya prácticamente perdimos todo, lo que es la preceptoría, gabinete, biblioteca, donde teníamos todos los materiales de artística, tanto todos los instrumentos de música, todo se perdió. Que este es un lugar que también lo construimos con la comunidad, ¿sí? Que lo hicimos con el esfuerzo de los padres, de los profes, que siempre trabajamos muchos acá. Hagamos un punto ahí. O sea, digamos, ustedes lo que hicieron fue construir dentro del colegio. Muy bien, está con nosotros esta noche la diputada nacional Romina Del Pla, que además es dirigente de SUTEBA. Te pido, Romina, una línea sobre estos hechos aberrantes, otra vez las amenazas contra Roberto Baradel, este incendio. Mira, es gravísimo, buenas noches, Gato, es gravísimo esto que está pasando en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que decir que continúan las amenazas a docentes, a padres, a estudiantes de Moreno que no se investigan, así como ocurrió con Corina de Bonis, las amenazas que luego se convirtieron en un secuestro y tortura efectiva, y hoy este incendio de la secundaria 36 de Moreno. Esto es muy serio, creo que hay una responsabilidad clara del gobierno de la provincia de Buenos Aires en dejar hacer y además en mantener una situación de escuelas sin funcionar. En Moreno siguen las escuelas sin funcionar porque no hay un plan de obra. Van 50 y pico de días desde que se produjo la explosión de la escuela 49 hasta ahora y el gobierno provincial todavía no ha elaborado un plan de obras ni ha destinado un presupuesto extraordinario para resolver la situación gravísima de estas escuelas que están completamente en riesgo. Y esto que ha ocurrido hoy, además, quiero decirte que a la mañana hubo un intento, hubo una operación en otro canal de querer asignar este hecho a una interna sindical. Una situación completamente espantosa, claro, porque los docentes lo que queremos es que las escuelas funcionen sin situación de riesgo para las personas que la tienen que habitar, ¿no? Bueno, así siguen los justificadores oficiales y después ocurren estos hechos gravísimos de tortura, de escuela, tratando de tapar una realidad que ya no se puede tapar más, ¿no? Ahora continuamos, Romina. Bien, hemos estado hablando en la primera hora de este programa sobre los problemas de la justicia, el foro que convocó a más de 1000 personas en el aula magna de la Facultad de Derecho, una preocupación creciente a nivel institucional sobre los riesgos de la justicia y sobre la pérdida de derechos individuales en que se está transformando la vida diaria en la Argentina. Pero ya sabemos de las presiones del gobierno, las presiones y cómo el gobierno se ha metido en la justicia, cómo diagrama distintas salas del Poder Judicial. Y ahora, Darío, hay un juez comodín del gobierno, ¿se puede decir? Pablo Bertuzzi es el juez más poderoso del fuero federal. Usted dirá, ¿porque tiene más causas? No, porque tiene más cargos. Tiene el cargo en el Tribunal Oral Federal 4, que el 10 de octubre va a condenar a Julio Devido, adelanto, va a condenar a Julio Devido
por la tragedia de Once, y ahora, por decreto del presidente de la Nación, se lo pone en la sala primera de la Cámara Federal, donde están las causas, por ejemplo, de los cuadernos, que a partir de que juren el cargo, la va a tener que analizar. A ver, para que la gente entienda, un juez de un tribunal oral dicta sentencia. Los jueces de Cámara analizan lo que viene de primera instancia, apelaciones, recusaciones, excarcelaciones, prisiones preventivas. Pablo Bertuzzi, no sabemos por qué el Ejecutivo no nombra a un juez distinto de los concursos que hay, va a tener la posibilidad de estar en dos juzgados o tribunales distintos. Uno, el Tribunal Oral 4, condenando a las personas, y en el otro, la Cámara Federal, resolviendo o no prisiones preventivas en casos donde va a haber personas que van a aparecer vinculadas en varias causas a la vez. Hoy, la Cámara de Casación le dijo a Pablo Bertuzzi y comunicó a todo el mundo que puede seguir trabajando en el Tribunal Oral número 4, por ejemplo, en la causa de la Ruta del Dinero K, que va a comenzar en febrero, y que también puede trabajar en las causas que va a tener la Cámara Federal, por ejemplo, la causa de los cuadernos. Para que usted entienda, si hubiese nombrado un juez que ya está por antecedentes en un concurso, Pablo Bertuzzi quedaba en el Tribunal Oral número 4. Lo grave de esto, Gustavo, es que el acuerdo del Senado para Pablo Bertuzzi es como Tribunal Oral Federal 4 y no tiene acuerdo para ser camarista federal. Lo mismo que Leopoldo Bruglia, que ya trabajó en el TOF 4 con Pablo Bertuzzi, es decir, es una yunta importante, claro, que se conoce a la hora de fallar. Pero un dato, en la Cámara Federal no están muy contentos. Ni Martín Irursun, que tiene acuerdo del Senado, ni María Joner, que tiene acuerdo del Senado, dicen cómo, ellos no tienen acuerdo del Senado y nosotros sí, con lo cual va a haber una pelea interna permanente. Por ejemplo, ¿quién va a ser el nuevo presidente de la Cámara Federal? ¿Seguirá siendo Martín Irursun en el medio de esta interna donde llega el juez más poderoso de la Argentina? Muy bien, vamos a lo que se viene, otro tarifazo en las próximas horas, otro tarifazo para el mes de octubre y lo que se viene entonces, a ver, gas más caro con menos subsidio, como parte de su programa de ajuste el gobierno puso un límite al subsidio de la tarifa social. Los beneficiarios tendrán el 100% bonificado hasta un bloque máximo de consumo, a partir del cual comenzarán a abonar el precio total. Además, se eliminó la bonificación del 10% que se otorgaba a quienes ahorraran un 20% en su consumo de gas. Es decir que ahora, por más que ahorres, vas a tener que pagar más aún por el gas. Recordemos que esta semana 24% aumentó la electricidad en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más caras a nivel eléctrico, ¿no? Y también se viene otro aumento en las naftas, 3 a 4% en naftas, 4 a 5% en gasoil, acumula 50% de aumento en lo que va del año, se viene otro naftazo para este mes de octubre. Muy bien, seguimos analizando la economía, estábamos recién con Guillermo Rosenbursen, salió, ¿yo? Muy bien, Rosenbursen. Me hizo un cuestionamiento y tiene razón, pero bueno, ustedes saben que con los apellidos, Álvarez aquí es más fácil. Emanuel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Y también vamos a sumarlo a Eduardo Fernández, que es presidente de APIME, la preocupación permanente que hay en el sector de las pequeñas y medianas empresas, y está, bueno, Romina del Pla, y enseguida vamos a estar hablando con Jimena Ratoni, que es de la Alameda, de nuevos casos en la causa de los aportantes no aportantes a la campaña de Cambiemos. Emanuel, debut de esta flotación estipulada por el fondo en su primer día, ¿qué análisis realizás? Parece que el mercado le contestó como le tenía que contestar, subiendo un peso el dólar. La verdad que recién veía un informe del JP Morgan que básicamente caracterizaba este acuerdo como bueno para la deuda, malo para el peso. O sea, lo que le están diciendo al mercado es que el Banco Central no se puede mover en una banda que es realmente muy grande, digamos, porque si vos decís yo no me puedo mover o no puedo intervenir entre, no sé, 42 pesos y 39 pesos, bueno, es una banda más acotada, entonces vos le das más certidumbre al mercado. Ahora, si vos pones una banda así de alta, con un techo en 44
Y en 44 decís, bueno, si llega a 44 voy a vender 150 millones de dólares por día. Digamos, el anterior presidente del Banco Central vendía 500 millones de dólares por día y se lo llevaban puesto. Ahora anunciamos un techo que vamos a defender con 150 millones. Entonces, es como un techo de chapa, digamos. Si sopla un vientito, te lo vuela. O sea, a 44, el Banco Central en realidad no está dispuesto a defender el dólar. Y la verdad que viendo este esquema monetario, yo ahora resuelvo una duda que tenía, que es ¿por qué se fue Caputo? Digamos, es bastante claro por qué se fue Caputo, porque hay que estar loco para estar al frente del Banco Central con este esquema monetario. Entonces Caputo, que es alguien, yo tengo mi diferencia, digamos, pero que es alguien que entiende cómo funciona la economía argentina, se dio cuenta que con ese esquema monetario iba a volar por el aire. La verdad que espero que lo revisen cuanto antes, porque vamos a el segundo incumplimiento del acuerdo con el fondo. Ya tuvimos un incumplimiento. ¿Vos creés que va a perforar ese techo? Yo creo que sí, mirá, a ver, si tenemos una sorpresa en las elecciones de Brasil, ahora el 6 de octubre, nuestro principal socio comercial, ¿vos crees que no va a implicar eso una mayor demanda de dólares en Argentina? Si nos pasa algo a nivel internacional, ¿vos crees que no va a implicar una mayor demanda en Argentina? Lo va a hacer, y de vuelta, si vos anunciás un techo que estás dispuesto a defender con muy poca plata, implícitamente lo que le estás diciendo al mercado es no voy a defender ese techo. Emanuel, ¿no van a jugar con una tasa todavía más alta para contener? Se está esperando ahora que suban más los encajes, que saquen más peso del mercado, que te dejen la economía, no en recesión, en una brutal recesión, para que no haya pesos para comprar dólares. Lo que pasa es que ese es el problema del acuerdo con el fondo, ¿no? Te pone a decidir entre Guatemala y Guatepeor. O sea, si somos exitosos en frenar el dólar, va a ser porque congelamos la economía. Y si no congelamos la economía, no vamos a poder frenar el dólar. Esa es la alternativa en la cual te pone el fondo. Entonces yo recién veía el video, pregunté acá de costado si era de verdad el video de Macri en la pizzería. ¿Qué? Bueno, yo creo que no fue sincero porque... No, yo creo que no fue sincero porque le tendría que haber dicho, muchachos, vendan la pizzería y compren dólares. O sea, la verdad que decirle a un tipo en este sentido, que el presidente venga y dice, che, te pusiste la pizzería, qué valiente, porque la verdad que la economía va a ir para atrás. No es que te lo dice un cliente, te lo dice el presidente de la nación. Entonces, la verdad que este esquema, de vuelta, te pone a decidir entre dos situaciones malas. Si frenamos el dólar, es porque congelamos la economía. Y si no congelamos la economía, no vamos a frenar el dólar. Si te atás de manos, el fondo te deja entre esas dos opciones, que son las dos malas. Guillermo, ¿y usted qué opina sobre esta flotación? Yo creo que, yo lo propuse inclusive, en una situación como la que vivimos, es fundamental no volver a trazar el tipo de cambio como sucedió y que pegue un salto. Entonces, desde ese punto de vista, yo proponía que la política cambiaria debía permitir deslizar el tipo de cambio más o menos con la inflación y al mismo tiempo definir unas bandas para que en esa tendencia desalentara la especulación, porque existía el riesgo para los especuladores, para los fondos de corto plazo, de entrar muy caro y salir muy barato. Eso es una recomendación estándar, puede funcionar o no puede funcionar. Ahora, efectivamente, lo que... Álvarez, ¿te llamas? Lo que dice... En este caso, viste, es más fácil que el mío. Yo lamentablemente comparto en varios sentidos. En primer lugar, una política de esta naturaleza tiene que ser tácita. El Banco Central tiene que tener capacidad de sorprender al mercado. Digamos, si el mercado sabe de antemano cómo va a moverse el gobierno frente a las cosas, la efectividad de esa política se agota. Y por otro lado, digamos, el poder de fuego que tiene el Banco Central, y que eso se lo impuso el fondo para intervenir si toca el techo, es irrisorio. Así que efectivamente yo no puedo anticipar efectivamente cuál va a ser la trayectoria del dólar, pero efectivamente yo temo que si hay de nuevo una pérdida de confianza, el dólar se pega al techo, no hay ninguna seguridad, más bien lo contrario, de que el Banco Central lo pueda frenar. Eduardo Fernández, ¿y ustedes cómo lo ven desde las pymes? Bueno, prácticamente
Primero ver esa banda con un precio máximo. Los que nos están viendo, adivinen qué precio van a tomar los proveedores para poner los precios. Si te está diciendo que es entre 34 y 44, van a tomar 44. Y sabiendo que tenés prácticamente una tablita del 3%, también te hacen el cálculo para adelante con la financiación. Pero también el presidente del Banco Central, el actual presidente, dice que no le ponen techo a las tasas de interés, por lo cual el sistema financiero tampoco tiene lugares a donde atarse o alguna certeza. Entonces, lo que estamos diciendo es que todos los anuncios hablan de mercado, hablan de dólar, hablan de cómo se blinda para pagar la deuda. No se habla de producción, no se habla de trabajo. Va a la pizzería el presidente, digo, pudo ir porque todavía no le llegó la boleta de gas, como recién inaugura, u otra factura, y no sé cómo estará vendiendo. Primero lo que hay que decir al pizzero es que hoy tampoco hay precio de harina, porque los poseedores del trigo no le ponen precio. Entonces, no se habla de la realidad. De la economía real. Entonces, es decir, estamos y los mirando pymes al fondo, vivimos de eso. Claro, ustedes viven en el día a día, las pymes. Ahora, esto que usted decía es interesante, porque al final, claro, ya sus proveedores dirán, y bueno, mirá, 44 te voy a fletar todo, ¿eh? O muchos de lo que dicen los que van a liquidar divisas, ¿no? Bueno, vamos a esperar que llegue a 44 para liquidar a 44. Pero, Gato, esto es como que vos me invites a cenar a las 9 y yo te diga, mirá que puedo llegar 10:30. Voy a llegar a 10:30, digamos. Entonces, vos decís, el dólar puede estar entre 34 y 44. Va a estar en 44. A ver, el problema acá es, insisto en este punto, el problema acá es que el gobierno tiene que decidir cambiar la política económica y en particular la política monetaria. Digo, cuando vos das la idea de que la tasa de interés va a ser todo lo alta que tenga que ser para parar la corrida, eso puede estar bien en una situación de emergencia. Digamos, en el 2001 se salió con una tasa de interés de 88%, 2 semanas. 2 semanas. Nosotros venimos con tasas de interés siderales hace 6 meses. Entonces, para esta tasa de interés, Sturzenegger parecía de izquierda. Sturzenegger tenía la tasa en 40. Ahora estamos hablando de 60 y la señal del Banco Central es 60 o más. Entonces, me parece que en ese sentido, de vuelta, si vos cortás la corrida es porque cortás la cadena de pago, por ejemplo, con una tasa del 80. Si vos me decís, hagamos esta política monetaria una semana, paremos la corrida, después volvemos a armar la economía, felicitaciones. Ahora, si me decís, de acá a diciembre voy a trabajar con esta tasa, es una locura. Estaba en 71% hoy el descuento en cuenta corriente, el descubierto en cuenta corriente de grandes empresas. Me imagino que para pymes debe ser... Sí, se están liquidando préstamos personales a la tasa nominal del 108%. ¿108%? Sí, acá tengo copia, después te lo dejo. Entonces, el problema es que te están diciendo que los próximos trimestres... y están recurriendo a préstamos personales porque a las empresas no le dan. Entonces, el dueño de la empresa va y saca crédito personal o si le queda un cupo en la tarjeta lo usa. Pero hoy sale la información, aumenta el amor en las tarjetas y hacen un análisis para qué están usando la tarjeta de crédito, para la farmacia y para el almacén. Entonces, el consumo... no se habla. Entonces, lo peor de todo esto es que no se habla de la economía real y el ministro de Producción, Sica, hoy sale a decir que vamos a pasar hasta el tercer trimestre. Le anuncio, ministro, no sé cuántas empresas van a quedar. Además, en su presupuesto, en el Ministerio Ahora Unificado de Producción y Trabajo, el que tiene que analizar y que le pedimos por favor que nos citen a los sectores interesados, los diputados y senadores, es una rebaja real del 30%. No hay planes de formación. Los repros no los han liquidado. ¿Qué van a hacer? Dijo que iba a poner una sala de emergencia en el ministerio. Y hoy dice que hay que aguantar hasta el tercer trimestre del año que viene. Eso no aguanta nadie. Marzo, abril, aguanten. Eso. ¿Y cómo aguantan hasta marzo, abril? Claro, lo que no aguantamos somos los trabajadores, los jubilados, porque vos fíjate que lo que está claro es que no tiene techo el dólar. Seamos claros, esta banda la van a adaptar todo lo que necesiten para financiar la especulación, financiar el dólar futuro, financiar todo lo que ya está en marcha. Pero los jubilados que están cobrando jubilaciones de mucho menos que 10.000 pesos, los trabajadores que en el mejor de los casos se han cerrado paritarias entre el 15
y el 20% con alguna cláusula de actualización, pero que está muy por debajo del 45-50% que va a ser la inflación real. Los docentes de la provincia de Buenos Aires no tenemos ni acuerdo paritario. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es una confiscación brutal de salarios y jubilaciones y una transferencia de recursos a los bancos, a los especuladores y al Fondo Monetario. Pero vos fíjate que nos quieren hacer discutir un presupuesto que ya está completamente, ya quedó viejo, claro, en un aspecto. Quedó viejo en las variables que ya sabíamos que eran un dibujo. Ahora, no quedó viejo en la orientación que tiene, que es mantener la rebaja de aportes patronales intacta, mantener todas las exenciones impositivas a las patronales, eso queda sin tocar, mantener que el impuesto a los exportadores es de 4 pesos. Ya era un regalo con un dólar a 40, ahora ya tenés el dólar a 41, va a subir a 44, entonces en realidad no están poniendo nada, es falso que se le está aplicando un impuesto a ellos, porque en realidad no están poniendo nada, eso queda intacto, que es un plan de guerra contra los trabajadores. Baja el subsidio. Hoy, Gustavo, salió el índice salarial, 9.9% perdió en los últimos 12 meses, quiere decir que si en julio de 2017 cobraba 100 pesos, hoy es el equivalente a cobrar 90. Sí, pero ¿cuánto pagaba de energía antes? Además, y ahora? No, bueno, o los medicamentos. ¿El transporte? Bueno, justamente ese es el efecto. Si vos tenías 100 pesos en julio del año pasado, es como si tuvieras 90 pesos hoy. Y la tendencia es agravarse, porque vos ves la curva de inflación y la curva de aumento salarial, a fin de año vamos a perder 15%. En este año seguramente el salario va a perder 15% de poder de compra. Va a ser como si empezaste el año con 100, lo terminaste con 85. Y eso le repercute especialmente a las pymes, porque es todo menor consumo interno, porque no es ahorro. Esos 15 pesos no eran ahorro que se deja de ahorrar, es consumo que se deja de hacer. Ahora, si este plan no le funciona, ¿qué queda? A los botes. A los botes. Bueno, déjame decirte... Estamos aferrados al fondo. Déjame decirte un par de cosas. Primero, yo creo que hay un tema que es peor a lo que se señaló, que es que la economía puede no quedar moviéndose entre una situación de tasas altísimas, recesión y contención del dólar. Digamos, cuando hay pánico y las tasas suben y suben, eso termina realimentando la corrida, así que eso ha sucedido en otras circunstancias. Tasas altas y dólar escapado. Y sí, eso puede suceder. La otra cuestión es que la idea subyacente que es del fondo, la verdad es que lo que va a ajustar y a hacer converger todo es la emisión cero, digamos, ¿no es cierto? La emisión cero te va a parar los precios porque te va a dejar sin demanda, te va a impedir la especulación con el dólar, y finalmente va a hacer bajar las tasas de interés, etcétera. No va a pasar eso, nunca pasó, lamentablemente. Se va a incrementar la recesión. Se va a incrementar brutalmente la recesión. La inflación, en el mejor de los casos, bajará mucho más lentamente. Y sí, yo creo que la reactivación, la vuelta de la caída en el mejor de los casos va a ser el tercer trimestre. Tarde. Y digamos, el tema es que se dice, bueno, la cosecha va a ser buena, probablemente, el turismo receptivo podrá tener una recuperación, pero digo, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, el consumo es el 70% de la demanda agregada, digamos, entonces si eso se pincha... las familias ya están en default, las que están en default hoy son las familias trabajadoras. Y la inversión con el 70% del producto de la demanda agregada parada, tampoco va a mover. Sí. Jimena, a ver, pero ya que querías opinar, porque te veo que estás queriendo opinar, opina. Perdón, escuchaba. No, lo que digo es que festeja el gobierno estar entregándonos, festeja estar estirando la agonía hacia el default de la deuda escandalosa que tomó, pero lo que nosotros vemos es que las familias trabajadoras ya están en default, ya no podés pagar los servicios, no podés pagar las tarjetas, todos estamos endeudados hasta acá, ganemos lo que ganemos para sostener la economía familiar. Y creo que nos tenemos que empezar a plantear
sino hay que pedir condonación de algunas deudas, de los intereses de las tarjetas, sino hay que plantear seriamente qué hacemos con las tarifas, porque realmente las familias empiezan a entrar en default. Ese es el default que vivimos todos los días, del que nadie habla. Y un aumento general de salarios y jubilaciones y la reapertura de todas las paritarias, ¿no? Paritarias ya están empezando a pedir, ¿no? Sí. Hoy la pidió ya camioneros también, ferroviarios que va al paro el próximo martes. Ahora, es un panorama realmente agónico y tremendo. Lo que pasa que recién hablaban de salarios y de reapertura de paritarias, y como pasan tantas cosas, por ahí uno se olvida, ¿no? Pero nosotros arrancamos este año con el ministro diciendo una cosa que a mí me quedó grabada en la cabeza, que es que los salarios le iban a ganar la inflación por goleada. Y ahora hay batacazo en los últimos 15 minutos y nos tienen contra un arco, digamos. La verdad que no parece. Sí, que nos metieron 15 goles en 10 minutos, porque realmente la cuenta es 45 contra 30 que puede cerrar una reapertura de paritaria. Entonces, primer punto, la paritaria va a quedar corta, pues yo no veo a ningún empresario en este contexto dando 25% arriba del 20% que ya dio. Primer punto. Segundo punto, sobre las deudas, porque yo suscribo acá, Cambiemos tiene un problema que es como esos profesores que van a todos lados con el mismo manual, digamos. Cambiemos, cada vez que ve un problema, cree que la solución es tomar deuda. Digamos, en 2016 pensaba que el problema de la economía argentina se solucionaba tomando deuda. 100.000 millones de dólares de deuda. Las familias no podían acceder a una casa propia, crédito suba, más deuda. 2017 había que ganar las elecciones, endeudamos a todos los jubilados y a los beneficiarios de asignación universal por hijo con la Argenta. 2018 explotó la deuda del Estado y la privada, y la solución de Cambiemos, adivinen cuál es: tomar deuda ahora con el fondo. Entonces me parece que hay un gobierno que de vuelta, en vez de arreglar los problemas, los profundiza. Y sinceramente en este contexto me parece que comparto lo que se decía recién. Vos tenés una profundización de la recesión, probablemente una suba del desempleo, y no tenemos en ese contexto, pagando todos esos costos, garantía que estamos emparejando esta situación para después empezar a crecer. Bueno, también pasó el año pasado, el presidente prometió que los jubilados este año iban a ganarle a la inflación y vienen perdiendo también como en la guerra. Sí, ¿no? Pero yo recuerdo que eso fue un aporte y una supuesta solución del senador Pichetto. O sea, acá vino Cambiemos con una fórmula para modificar las jubilaciones y dijo: pongo esta fórmula porque mi objetivo es que las jubilaciones le ganen a la inflación. Pichetto dijo: la fórmula está mal, acá la acabo de calcular, es esta. Resultado, las jubilaciones van a perder 10 puntos respecto a la inflación. Entonces, si el gobierno tiene el objetivo de que la jubilación le gane a la inflación, digo, acá hay legisladores, pero es muy sencilla la ley. Pones una ley, artículo 1, las jubilaciones suben 2% más por año que lo que dé la inflación. 5, 10, 1. No es que las leyes tienen que poner la fórmula de la relatividad en los artículos. Poner las inflaciones van a subir más que... las jubilaciones van a subir más que la inflación, tanto por ciento. Entonces, si Cambiemos quiere subir la jubilación, lo puede hacer. Ahora, a mí me preguntaban, bueno, en este escenario, la campaña de 2019, ¿cómo va a ser Cambiemos? Esto es lo que me parece más grave de todo. Digamos, Cambiemos tuvo el problema de los aportantes truchos y lo acaba de solucionar. La campaña Cambiemos en 2019 se la financia el fondo, con 57.000 millones de dólares en 2019, como si el país no tuviera 2020. Digamos, porque estamos adelantando todos los fondos a 2019 para pasar 2019. 2020, agarrate, solucionalo. Es el plan, justamente, le dan los fondos para llegar y para asegurarle la posibilidad de la reelección a Macri, está clarísimo. Pero el fondo está jugando a favor de Macri, está clarísimo. Sí, pero... Con una particularidad, Álvarez, es deuda silvestre que es para pagar y cumplir con los proveedores, no es para obra pública, claro. No es para ustedes, no es para las pymes. No es para reactivar el mercado interno. Por eso no hay que adelantarse, hay que ver cómo llegamos a 2019, porque al paso que vamos, la familia trabajadora no llega al 2019. Por ejemplo, ahora los docentes de la provincia de Buenos Aires nos atrasaron otra vez el pago al 5 por una maniobra. La gente está desesperada, porque no puede esperar una semana. Entonces, si ya una semana no se puede esperar, ¿cómo se viven los próximos meses con estos salarios pseudo congelados y con el aumento general? Y esto está planteando no solo un septiembre caliente y el parazo que tuvimos el martes y las enormes movilizaciones y los procesos de lucha, sino que está planteando una intervención en regla de los trabajadores, y por eso, digamos, estamos discutiendo, por lo menos desde los sectores combativos, cómo intervenimos fuertemente en la calle, en la organización de los lugares de trabajo, la necesidad de preparar un congreso de bases, un proceso de lucha que desemboque en un proceso más general de huelga general, ¿no? Por eso estaban pensando en cambiar la metodología de medir la pobreza, ¿no?
Ya el INDEC anunció que va a introducir otros parámetros y no solo los ingresos de las personas para medir la pobreza. Y uno tiene la sensación de que están esperando que se dispare muy alto y que van a decir, bueno, si vos estás cerca de una escuela pública, no te lo consideramos como a favor y van a elevar el piso de ingreso a la pobreza. Ahora, Emanuel, quiero preguntarte algo porque acá dijo Vidante Sica, ministro de Producción y Trabajo, que el tipo tiene cintura, viene de la política, vamos a acompañar el uso de la cláusula de revisión, ya lo hicimos con comercio, siempre pone a comercio como ejemplo, y lo vamos a hacer con cada sector. Yo pregunto, ¿esto genera más inflación o no? Mira, la cláusula de revisión de paritarias, yo por lo menos de los gremios que tengo en claro que se está aplicando, acá los únicos 3 gremios que están empatando, ganando respecto a la inflación son plásticos, que firmó una muy buena paritaria, aceiteros, que bueno, con este dólar, digamos, el que exporta aceite no tiene problema para firmar una paritaria, y bancarios que revisa cada 2 meses en función de la inflación. El resto son sumas puente que, de vuelta, Argentina en 2 meses va a tener 15% de inflación. No hay ninguna paritaria que se haya aumentado en ese sentido para 2 meses. O sea, un empresario hoy te dice... ¿Que viene? No, digo, claro, a ver, que exacto, si acumulas los 2 vas a tener 15. Entonces, un empresario te dice, te doy 15 por los próximos 6 meses. Y acá 15 son 2 meses. Entonces, de vuelta, el gobierno tiene un montón de restricciones producto del acuerdo que se autogeneró con el fondo. Ahora, la verdad que el ministro de Producción y Trabajo puede decir tranquilamente, miren, los sectores privados... porque el fondo no te regula el sector privado, te regula el sector público. Los sectores privados recomiendo, empujo, mando una ley para que haya un aumento de emergencia de 20%, 25% y vemos cómo se ordena la economía. Y la verdad que un aumento de ese estilo nos va a permitir que la recaudación aumente más y que tengamos un ajuste menor. Ahora, si vos haces eso y dejás, como el mes pasado, que 3.700 personas te compren 1.800 millones de dólares... con el 75% de esas 3.700 personas comprando más de 5 millones de dólares, bueno, el aumento salarial que des se te va a ir al dólar en 10 minutos, no porque se lo des a esos 3.700, sino porque esos tipos evidentemente no la están pasando tan mal como el resto de los argentinos. Me parece que si no reordenamos, yo comparto, la situación es, cobro 5 días tarde, hecatombe. Uno está pensando 2019, 2020, pero la familia está pensando en fin de mes. No, el problema que plantea Lorenzo también es que es un plan, es un modelo, Álvarez, porque si a las pymes hoy le dicen con el 50% de la capacidad usada que tenemos que pagar aumento de sueldo y no hay asistencia del sector financiero, se trata de poner todos los elementos del Estado para reactivar el mercado interno. Y el proyecto que está en curso no contempla eso. Por eso nosotros pedimos participar junto con los trabajadores, porque los trabajadores tienen que, y los jubilados tienen que recuperar el valor adquisitivo. Nosotros queremos pagar los aumentos, pero tenemos que también poder pagarlos. En esa dirección no hay una rueda de la felicidad. No se puede aumentar los salarios alegremente si no se pueden pagar, ¿no es cierto? Entonces, la situación es muy jorobada. Yo creo que la única manera de... Perdóname, ¿no, Guillermo? En 2013 decía lo mismo, no se podían aumentar los sueldos si no hay dónde sacar la plata, se aumentaban por decreto y la economía creció 8%. Sí, tuviste el boom de las commodities, me parece que no puedes comparar situaciones que son totalmente... Bueno, está bien, diferimos, tenemos toda la posibilidad de diferir sin pelear. Completamente. Pero, no, yo, digamos, más allá de esa polémica, no se introdujo, acá tampoco se habló y difícilmente suceda, pero si vos no planteás una negociación sobre la base de un acuerdo de precios y salarios, por lo menos con los sectores más concentrados, no tenés manera de equilibrar esas cosas. Yo creo que es posible controlar o acordar que los markups, los márgenes en alimentos, en supermercados, en farmacia y en otros sectores, bueno, farmacia y medicamentos, en otros sectores concentrados se moderen, y vos teniendo el dólar como lo tenés por las nubes, hay un espacio para subir
los salarios reales. Ahora el tema es coordinar eso, es muy complicado y hay que tener voluntad política y el Estado tiene que coordinar. Bueno, Jimena, los aportes, se fue por otro lado de discusión, pero quería, lo hemos hablado ya en varias... Sí. Nuevas pruebas, 75 nuevos casos que ustedes le han aportado al juez Casanelo por los aportantes no aportantes de Cambiemos. No solo los 75 nuevas personas que llamaron manifestando que se encontraron en el listado de aportantes y no han aportado y manifestaron su voluntad de declarar, también nosotros hicimos una investigación bastante profunda de cruzamiento de datos porque además de la obscenidad de la campaña de Vidal, aparecieron pruebas respecto de la campaña 2015 de Mauricio Macri y apareció algo bastante llamativo, entre comillas, que tiene que ver con la campaña Vamos Juntos 2017, la que encabezó la abanderada de la República y la Transparencia, Elisa Carrió, donde encontramos y acompañamos al doctor Casanelo en la causa, el 65% aproximadamente de los aportantes que figuran como aportantes privados son empleados del Estado en los 3 niveles y de ese 65% de aportantes que son empleados del Estado, el 95% fue hecho en efectivo. Muchos de estos casos las personas llamaron, nosotros le pedimos al juez que les tome declaración con reserva y protección de identidad, obviamente, porque son empleados del Estado. Así fue. Ya el juez tomó declaración a varios jueces, pero lo que quiero decir es que de este porcentaje estamos hablando de más de 8 millones de pesos. Es decir, de lo que pudimos nosotros, desde nuestra pequeña organización, detectar por los llamados y por el cruzamiento de datos, ¿no? Y también le adjuntamos, entre otras varias cosas, a la causa que iniciamos por asociación ilícita, lavado de dinero y sustracción de identidad, le adjuntamos a Casanelo una denuncia que también realizamos en la Inspección General de Justicia a los funcionarios actuantes en el no control de las fundaciones cuyos presidentes son funcionarios, altos funcionarios de este gobierno. Fundación Pensar, la mayor fundación PRO, la Fundación Suma de Gabriela Michetti, la Fundación Formar de Dietrich, que en 2 años entre todas suman casi 25 millones de pesos y que, oh casualidad, la mayoría de sus aportes son de empresas vinculadas a contrataciones del Estado. Gracias, la seguimos, porque da para mucho más. Gracias. Un dato. Muchas gracias a todos, sí. Martín Irursun va a resolver si la causa queda en la capital, en la Justicia Federal, o se va a La Plata. Jugate un numerito. Bueno. Formará parte de un informe que estamos preparando sobre las causas que Cambiemos está tapando en la justicia para que no los involucren. Gracias a todos, realmente siempre, por las opiniones y el debate. Venimos enseguidita con más datos de la realidad.